Buenos días. Esta webinar, como hemos anunciado, está destinada a explicar las subvenciones dirigidas a la modernización, innovación y digitalización de las industrias culturales y creativas de Castilla y León para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. Primero, contamos con la presencia del director general de Políticas Culturales, José Ramón González García. Muchas gracias, director. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Patricio. Gracias a la presentación y después ya intervendremos María Luisa y yo. Te doy la palabra, director. Gracias. Muchas gracias. Simplemente pues, dar las gracias a todos aquellos que os habéis conectado y simplemente, bueno, pues señalar que esto forma parte de las ayudas que se implementaron al momento en el que se surgió el estado de alarma, que tuvimos la oportunidad de publicar en las medidas realmente vamos a presentar la presentación. Ahí está. Vamos a ver. En efecto, lo que tenemos aquí son el Decreto Ley 2 de 2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social de la COVID, donde se incorporaban medidas que había diseñado desde la Consejería de Hacienda, desde la Consejería de Empleo y también desde Fomento, y donde se introdujeron una serie de medidas que tenían que ver con el apoyo a los distintos sectores de la cultura. Como sabéis, algunas de estas medidas ya se han publicado, incluso ya está abierta la convocatoria. Las subvenciones destinadas al sector cultural y de la enseñanza del español para extranjeros para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, esta parte superior, que son esas ayudas de hasta 2.000 euros, mínimo de 500 o máximo de 2.000, para ayudas de liquidez para diferentes tipos de gastos, que en su momento se publicó la convocatoria, se realizó también un seminario online como este que se está realizando ahora para presentar todos los detalles de la convocatoria. La segunda de las medidas o de las subvenciones es las subvenciones destinadas en la parte de la derecha de vuestra pantalla a la modernización, innovación y digitalización de las industrias culturales y creativas de Castilla y León para adaptarse a la situación creada por el COVID-19, que son las que se han convocado ayer en el BOCIL y que vamos a explicar o van a explicar tanto Patricio como María Luisa en este seminario. Y finalmente quedarían pendientes de publicación, que lo harán muy pronto, las subvenciones destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la formación en las industrias culturales y creativas para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. Todas esas medidas que se implementaron en su momento tienen como finalidad ayudar a los sectores de la cultura, a los diferentes sectores de la cultura, a través de diferentes fórmulas. Como hemos dicho, la primera de ellas ya convocada hace unas semanas, tiene que ver con la liquidez. Esta tiene que ver con el futuro de las empresas, con aquellas inversiones que hay que realizar para modernizarse, para innovar, para buscar nuevas fórmulas o canales digitales para lo que es las industrias culturales. Y la última, que será anunciada y también habrá se difundirá muy rápidamente la convocatoria cuando se haga pública, es para asociaciones, ¿no? Para que estas asociaciones también contribuyan a la formación y a la promoción de los diferentes sectores. Y por mi parte, nada más, agradeceros vuestro interés, agradeceros que os hayáis apuntado a este seminario, que estéis aquí presentes escuchando y simplemente pues de dejar la palabra tanto a Patricio como a María Luisa para que expliquen con detalle todas lo que es subvencionable, lo que no es subvencionable y realmente todos los detalles que a veces realmente son detalles importantes porque si están explicados como se va a hacer en esta sesión, pues lógicamente facilitará mucho la solicitud de las subvenciones y además la tramitación de las subvenciones, que a veces pues tiene cierta complejidad. Y por mi parte, nada más, simplemente agradeceros vuestra presencia y dejo dejo a Patricio y a María Luisa pues simplemente el trabajo de explicar con detalle esas medidas. Muchas gracias. Gracias, director. Muchas gracias. Como decía el director, el extracto de la convocatoria de modernización se publicó ayer en el BOCIL y se pueden presentar solicitudes a partir del día de hoy. La presentación de las subvenciones, la explicación de estas subvenciones corre a cargo de mi compañera María Luisa Romero Bermejo, que es técnico de la Dirección General de Políticas Culturales. Algunos ya la conocéis y otros la iréis conociendo
ahora las próximas semanas y meses, porque nos está ayudando mucho en la gestión de estas líneas de subvenciones. Tras la intervención de María Luisa, contestaremos a preguntas, igual que hicimos en el caso de las subvenciones que denominamos de liquidez, y como decía el director, en muy pocos días se publicará la tercera de las líneas dirigidas a combatir el impacto del COVID-19 en el sector cultural. María Luisa. Gracias, Patricio. Muy bien, después nos vemos. Gracias. Bueno, estas diapositivas ya las ha comentado el director. Voy a explicaros esquemáticamente, porque a veces leer la convocatoria es un poco complicado o se hace un poco difícil, un poco las líneas generales de estas subvenciones, comenzando pues el objeto, los beneficiarios, sobre todo los gastos subvencionables y los proyectos, el procedimiento de concesión y luego los documentos económicos que son importantes de presentar correctamente. Sabéis que estas subvenciones tienen sus bases reguladoras publicadas el día 19 de junio y ayer salió publicado el extracto, como es obligatorio por ley. Si bien tenéis a vuestra disposición toda la información con su ficha correspondiente, con todos los datos muy bien explicados, mucho más extenso que esta exposición en la sede electrónica. Ya os comentaré ahora el número de procedimiento y es muy fácil acceder. El objeto de estas subvenciones, a diferencia de las de liquidez, es financiar proyectos de inversión, no ya gastos directamente corrientes, sino proyectos. Estos proyectos tienen que ir dirigidos a la modernización, innovación y digitalización de productos, servicios, canales comerciales, incluidas las medidas técnicas de teletrabajo de todas las industrias culturales y creativas de Castilla y León para adaptarse a la situación provocada por el COVID-19. Es decir, la finalidad de estas ayudas es apoyar a pymes y autónomos que realicen estos proyectos de inversión que se hayan visto afectados por las medidas adoptadas con el estado de alarma y la situación posterior que seguimos viviendo para la gestión de la crisis ocasionada por el COVID-19 perteneciente a estos sectores culturales: audiovisual y multimedia, artes escénicas y musicales, libro y bibliotecas, archivos y patrimonio documental, artes plásticas y centros museísticos, gestión cultural, promoción cultural y la enseñanza de español como lengua extranjera. Los beneficiarios de estas subvenciones, como he comentado, son todas las empresas culturales establecidas en la Comunidad de Castilla y León que en nombre propio y de manera habitual y con ánimo de lucro se dediquen a la prestación de algún servicio o de algún bien en estos ámbitos culturales que acabo de enumerar. También son las empresas dedicadas a la enseñanza de español para extranjeros que se hayan radicadas en la comunidad. La forma jurídica de los beneficiarios pues abarca tanto las personas físicas o autónomos o las personas jurídicas privadas, empresas con más de un socio, como ya conocemos, sociedades anónimas, sociedades limitadas, etc. Y, por supuesto, las comunidades de bienes, que siempre que alguno de sus miembros esté establecido en la Comunidad de Castilla y León. Al tener naturaleza de empresa y de ánimo de lucro, quedan excluidas tanto las entidades públicas como las que carezcan de dicho ánimo de lucro, que se contemplan en la siguiente línea que está por convocar, que es la de asociacionismo. Los requisitos de los beneficiarios, aparte de su carácter de empresa, es que su número de trabajadores no puede, por cuenta ajena, no puede superar el número de 5, como pasa en las de liquidez, y por imposición de la Comunidad Europea, dentro del marco temporal nacional, que proviene del marco nacional comunitario, no pueden tener la condición de empresa en crisis antes del 31, o sea, después del 31 de diciembre. Antes del 31 de diciembre, perdón. Si lo tienen con carácter posterior o empezaron a estarlo con carácter posterior al 31 de diciembre, sí que pueden optar a estas ayudas. Es también necesario que mantengan la actividad objeto de la subvención 6 meses después de levantarse el estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Con estos requisitos se podrá optar a estas subvenciones. Los proyectos promocionables, subvencionables, ya los comentamos ligeramente en la exposición de liquidez, si algunos lo presenciasteis. Son 8 tipos de proyectos que, dirigidos siempre a la modernización, digitalización
innovación en el ámbito cultural y de enseñanza de español para extranjeros. Son proyectos de modernización para... Voy enumerando un poco los tipos, aunque luego os comentaré un poco los gastos subvencionables para cada uno de ellos. En primer lugar, son proyectos de modernización para la protección de trabajadores y consumidores de productos culturales, derivado de esta situación creada por el COVID-19, proyectos de digitalización de contenidos culturales y productos de enseñanza de español para extranjeros, proyectos de producción de contenidos culturales, proyectos de residencias artísticas y virtuales y de guías didácticas para la enseñanza de español en formato digital, proyectos de comercialización y distribución digital de contenidos culturales y de enseñanza de español para extranjero, proyectos dirigidos a la promoción publicitaria de contenidos culturales y de la enseñanza de español para extranjeros, siempre en formato digital, y también de las plataformas de comercialización y distribución digital. Proyectos dirigidos también en el ámbito también de la formación, de mejora de las capacidades gerenciales y técnicas de los profesionales de estos dos sectores, para su adaptación a la transformación digital. Proyectos dirigidos a la innovación didáctica y de captación de nuevos públicos en entornos digitales en el sector cultural, y proyectos de promoción internacional de enseñanza de español para extranjeros. Estos son los grandes ocho tipos de proyectos subvencionables que incluye la convocatoria. Y luego, dentro del artículo 3.1 de la convocatoria, que también está disponible con carácter completo en la sede electrónica, se desglosan los distintos gastos subvencionables concretos que se pueden subvencionar dentro de cada proyecto. Os enumero, en la sede electrónica hay un documento que se llama gastos subvencionables para los proyectos y están también totalmente enumerados y concretados cuáles son estos conceptos claramente subvencionables como gastos. Por ejemplo, en los proyectos de modernización, que luego os comentaré una limitación en este tipo de proyectos, son la adquisición o alquiler de medidas de seguridad sanitaria necesarias para el desarrollo de la actividad, adquisición de equipos informáticos y software necesarios para la adaptación de las actividades al teletrabajo, estudios técnicos de normalización de procesos para la adecuación de las actividades culturales a la situación creada por el COVID-19. En los proyectos de digitalización de contenidos culturales hay 4 tipos de gastos subvencionables, como son el alquiler de licencias de software para la digitalización, el alquiler de equipos también, los trabajos de digitalización de contenidos y la migración de contenidos a nuevos formatos digitales que favorezcan su distribución. Los proyectos de producción de contenidos culturales, de proyectos de residencias artísticas o virtuales también tienen una enumeración de 6 tipos de gastos que engloban todos los gastos que son subvencionables en este tipo de proyectos. Como comento, está en la sede también electrónica enumerado 1 a 1, como determina el artículo 3.1 el apartado 3.1 de la convocatoria, cada uno de estos gastos. En los proyectos de comercialización y distribución, pues puede destacarse el alquiler de plataformas de comercialización y distribución, los gastos de participación de profesionales en ferias y mercados virtuales de promoción, incluyéndose tanto la prescripción, las inscripciones, los gastos de diseño y producción de materiales de difusión. O sea, el ámbito es muy amplio, gastos de gestión de contenidos web y redes sociales, gastos de asesoría para la participación en proyectos de comercialización. En cuanto a los proyectos dirigidos a la promoción publicitaria en formato digital, pues igual, gastos de ediciones, publicaciones y materiales de difusión, gastos de publicidad, inserciones en prensa y producción de contenidos audiovisuales, siempre que vaya dirigido estos proyectos, como es el objeto de la subvención y la finalidad, en formato digital para conseguir esta finalidad de modernización que es el objeto de la convocatoria. Hay el otro tipo de proyectos que comentaba, que son dirigidos a la mejora de las capacidades gerenciales, y aquí lo que se subvenciona o los gastos que se subvencionan es tanto la matrícula en estudios de gestión cultural y gestión de empresas con la categoría de máster, o uno más genérico de formación en técnicas de digitalización, normalización de procesos y producción de productos culturales y de la enseñanza de español para extranjeros. Los proyectos dirigidos a la innovación didáctica y de captación de nuevos públicos, pues se subvencionarán gastos de acciones didácticas en línea en el ámbito cultural dirigida a jóvenes y niños, acciones y eventos de captación a través de Internet de nuevos públicos en el ámbito cultural, diseño y producción de contenidos didácticos audiovisuales y de realidad aumentada, incluidos los gastos de subtitulado, traducción a otras lenguas y de captación de contenidos didácticos para colectivos especiales, gastos de gestión de contenidos web y redes sociales. Y por último, los proyectos de promoción internacional de enseñanza de español para extranjeros, pues se subvencionarán tanto acciones virtuales de promoción como acciones presenciales de promoción internacional.
Dentro de este mismo apartado, en el artículo 3, apartado 3.2 de la convocatoria, se establecen una serie de gastos que no tendrán el carácter de subvencionables, como son los gastos corrientes de estas entidades, que, como podréis comprobar en la orden 387/2020 de liquidez que ha comentado el director, ya se hayan incluido. Son gastos de electricidad, agua, gas, calefacción, mantenimiento ordinario de instalaciones, cuotas de bienes de equipo en leasing. Son todo gastos corrientes que no son objeto de esta subvención. Los gastos de personal propio también tampoco son objeto de entrar entre los gastos subvencionables. Y dentro del primer proyecto, que hablábamos de modernización de medidas de protección sanitaria, tampoco podemos incluir otros gastos que están incluidos ya en la orden de empleo 362/2020 de 11 de mayo, en el que ya se otorga una cantidad que llega hasta 2.000 euros de adquisición de EPIs o, por ejemplo, asistencia externa para labores de desinfección o servicios de prevención ajenos para la evaluación de puestos de trabajo. Estos gastos ya están incluidos en una orden de economía de empleo e industria y no pueden ser objeto de subvención por parte de Cultura. Otros gastos que están excluidos son los gastos de celebración de ferias y mercados de promoción, exhibición y distribución, siempre que en ellos participe, tanto organizando como coorganizando, la Administración autonómica. Es importante saber que se presentará una única solicitud por beneficiario con la posibilidad de presentar 1 o 2 tipos de proyectos de los 8 tipos ya expuestos por empresa. Estos 8 tipos de proyectos que he comentado están previstos en el apartado 3.1 de la convocatoria. La dotación presupuestaria de esta subvención son 300.000 euros y la cuantía individualizada de esta subvención se obtendrá detrayendo de los justificantes de gasto presentados que tengan de carácter subvencionable, los de no carácter subvencionable o que no se hayan justificado correctamente. Es decir, que si se presentan muchos gastos en los formularios que luego comentaré que no tienen carácter de subvencionables, pues eso evidentemente se extraerán o se restarán de los que sí que tienen carácter subvencionable. El máximo de importe que puede solicitar cada beneficiario son 10.000 euros, el 70% del total del proyecto o proyectos realizados, siendo imposible la compensación entre ambos proyectos. Es decir, que no puedo querer que de uno me den el 100% y del otro el 30% para llegar al 70%. Se subvenciona de cada uno de los 2 proyectos el 70% de manera individual. Los importes tienen una serie de limitaciones de acuerdo con los gastos que ya he comentado. Y, por ejemplo, en el apartado, los proyectos de modernización para la protección que aparecen en la letra A del apartado 3.1, solo llegarán hasta 7.000 euros, porque si pedimos más gastos de este proyecto, hemos dicho que el tope son 10.000. Entonces, este puede llegar a 7.000 euros. Hasta un 20% de su coste son los gastos subvencionables B1 o B2, que están entre los proyectos de digitalización de contenidos culturales, y el C1 y el C2, que están entre los proyectos de producción de contenidos culturales. En la presentación, en el artículo aparecen solo las letras B1 o B2, pero tanto en la sede electrónica hay un documento como en esta presentación para localizar fácilmente cuáles son estos gastos. Igual, el alquiler de plataformas de comercialización dentro de los proyectos de comercialización también no tiene este 20% de su coste. Y dentro del tipo E, proyectos dirigidos a la promoción publicitaria, pues este gasto específico, L4, alquiler de plataformas de comunicación y de gestión destinadas a la comercialización, también es un 20% de su coste. Este es su límite. Hay otra limitación en cuanto a los proyectos dirigidos a la mejora de capacidades, y es cuando son de carácter de máster universitario, hasta un 50% del coste de la matrícula, un máximo de 1.000 euros y un participante. Y en el de los F2, es decir, los que son de formación en técnicas de digitalización, normalización de procesos, es hasta un máximo de 500 euros y el límite máximo de 2 participantes. Estas son las limitaciones que aparecen a los gastos o al genérico del total de subvención que se puede obtener y afecta a unos gastos concretos dentro de cada proyecto. Sabemos que esta concesión, como a diferencia de casi todas las que convoca la Consejería en situación o anteriormente, son de concesión directa,
se seguirán convocando de concurrencia competitiva, por supuesto, las líneas que ya teníamos, pero estas vienen provocadas por la situación del COVID. La peculiaridad de estas subvenciones es que el orden cronológico es fundamental, o sea, el orden de presentación es esencial, pero siempre que el expediente esté completo, porque si se presenta rápido pero incompleto y tenemos que requerir de su sanación, ya esa prioridad ya no opera, o sea, ya habría que requerir y ya no se podría resolver directamente. Y es además una subvención que se concede a medida que se presentan solicitudes y si todas están bien, pues se van agotando los fondos económicos habilitados, que como hemos dicho eran 300.000 euros. O sea que es importante presentar cuanto antes, siempre que se pueda, pero presentarlo bien, completo, para que no haya que requerir. El plazo de presentación se ha abierto hoy, se publicó ayer el extracto y se abre hoy hasta el 21 de julio hasta el día 30 de septiembre de 2020, ambos inclusive. Es importante saber que el plazo de ejecución que aparece en el apartado 10, los proyectos que se presenten, todos los proyectos, sean 1 o 2 por beneficiario, deberán haberse realizado y sus gastos devengado o contraído entre el 14 de marzo y la fecha de presentación de la solicitud. El 14 de marzo es cuando se declaró el estado de alarma. Como ya he comentado, la justificación de estas subvenciones pues, es como de su carácter de subvención directa. Su especialidad en este caso es que son las justificaciones a priori, es decir, no es como en muchos casos de concurrencia que se justifica una vez que se ha presentado y se ha presentado toda la documentación y la actuación se puede realizar después. No, aquí los proyectos tienen que haberse realizado en el momento de presentación de la solicitud y deben ir acompañados de toda la documentación justificativa de los gastos realizados para su realización. El plazo de resolución, pues hay que resolver y notificar en el plazo de 3 meses desde la entrada de la solicitud y si en ese plazo no se hubiera resuelto o dictado resolución, se tendrá desestimada, o sea, el silencio es negativo. Hay que tener en cuenta 2 cuestiones muy importantes. Todos los certificados que se presenten tienen que ser de una fecha reciente y abarcar todo el plazo de resolución, es decir, 3 meses. No se pueden presentar certificados que ya no tengan virtualidad o que tengan una virtualidad muy corta y en el momento que se vaya a estudiar el expediente ese certificado ya no tenga validez. Y los conceptos de gastos que figuren en las facturas deben corresponderse con los gastos subvencionables de la convocatoria, todos esos gastos que aparecen enumerados para cada tipo de proyectos, porque si no es imposible determinar a qué concepto o gasto subvencionable se está refiriendo el solicitante. La documentación a presentar pues, es similar a la de liquidez si se conoce esta convocatoria, pero bueno, tiene sus peculiaridades. Hay un formulario de solicitud, como en todas las convocatorias, es de carácter telemático, es decir, que se presenta telemáticamente, y a él se anexarán como PDFs la siguiente documentación, que también es obligatoria. El formulario de declaración de concurrencia de ayudas, porque ya sabemos que, como he comentado, que esta subvención es de minimis y además está dentro del marco temporal comunitario y deberán declararse en este formulario todas las ayudas con la misma finalidad que se hayan recibido en los últimos 3 ejercicios fiscales o dentro de este ejercicio fiscal dentro de las ayudas del COVID. También se acompañará, que es también obligatorio para todos, una relación de gastos presentados para la justificación a los que me referiré más adelante, que son todos los gastos subvencionables que hemos mencionado por un orden determinado con su número y su identificación. Habrá también un formulario de relación de gastos totales del proyecto en el que se incluirán los gastos subvencionables y los no subvencionables, intentando seguir el mismo orden cronológico que el anterior, incorporando al final los no subvencionables para tener una equivalencia y facilitar la gestión. Y por supuesto, tanto como la memoria de estos 2 formularios como la memoria de actuación, que también es obligatorio, que se incluirán ahí todas las medidas de modernización, la motivación del impacto sobre el sector cultural, los objetivos perseguidos con el proyecto realizado, los medios utilizados, su cronograma y resultados, deberán presentarse estos 3 formularios por duplicado si se presentan 2 proyectos, todos como PDF adjuntos a la solicitud, que como he dicho es teletramitable. O sea que tanto la declaración la relación de gastos presentados para la justificación
como la relación de gastos totales del proyecto, como la memoria de actuación, deberán ir por duplicado en 2 PDFs si se presentan 2 proyectos. Si se presenta uno, pues uno de cada modelo por proyecto. Otras dos cuestiones que es importante presentar, por supuesto, son las facturas de los gastos, que tienen otros documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil con eficacia administrativa, y los comprobantes de pago de esos gastos. Me referiré a ellos tanto para relacionarlos con el formulario de gastos presentados para la justificación. También son documentos obligatorios para las empresas presentar su NIF, el del solicitante, o igual para las comunidades de bienes, porque son documentos que no se pueden interoperar. El NIF es obligatorio presentarlo, o sea, es que lo necesitamos para poder interoperar otros documentos de las empresas. Si no aparece este NIF, lo tenemos que solicitar y ya pierde la condición en todo caso, de completo si solo faltase este documento. Por supuesto, necesitamos las escrituras o el contrato de constitución para las comunidades de bienes y las escrituras inscritas en el registro mercantil o registro correspondiente por su naturaleza de las empresas. Y en cuanto a la representación, hay 2 posibilidades. Si se otorga la representación a una persona física, deberá realizarse el modelo normalizado de otorgamiento de representación en persona física, en el que se mandará en formato digital, es decir, una copia en PDF con las 2 firmas, tanto del representante como del representado, o sea, solicitante y representante. Y si se trata de una persona jurídica y la representación no aparece en su escritura de constitución o esos estatutos, pues deberá adjuntarnos una escritura de apoderamiento inscrita en el correspondiente registro en el que conste esa representación legal que no figura en la escritura de constitución de la empresa. Este es el caso, por ejemplo, yo entiendo que la mayoría de las empresas, uno de los socios es el representante, pero pueden ser una persona externa en el que esa empresa haya otorgado una representación concreta y ese es el representante que tiene que tener el apoderamiento. Se aparece como representante en la solicitud. Hay otros 6 documentos interoperables en el que si en la solicitud, en el apartado de consulta y verificación, no se marca que se opongan, o sea, no marcan nada, porque la convocatoria me pone me opongo. Si no se marca, o en el caso de los documentos de carácter económico, autorizan expresamente, porque está la casilla de autorizo o no autorizo, se autorizan expresamente a consultar los documentos de carácter a realizar las consultas económicas, tanto de estar al corriente de obligaciones tributarias como del IAE, nosotros podríamos realizar esta consulta por medios telemáticos. Si se marca que no se autoriza o se oponen a la consulta de los documentos de carácter no económico, pues tendrían que aportar con la solicitud en formato igual, escaneado y en PDF, estos documentos que voy a comentar: el DNI o NIE del solicitante y representante, el certificado o la declaración responsable de estar al corriente de obligaciones tributarias, el certificado o declaración responsable de estar al corriente de obligaciones frente a la seguridad social, el certificado de situación en el censo de actividades económicas, la vida laboral de empresa en todos los códigos cuenta, el comprensivo de los 12 meses anteriores, o de la comunidad de bienes, o el último recibo del pago de la cuota del régimen especial de seguridad social de trabajadores autónomos y el informe número medio anual de trabajadores en situación de alta. Si se nos otorga esa autorización o falta de oposición a la consulta, estos 6 documentos no tendrían que presentarse. Estos no serían obligatorios siempre que no se opongan o nos autoricen en la solicitud a su consulta. Aparecen claramente numerados con una casillita en el que pueden marcar o no marcar la oposición a su consulta. Y en ese caso podríamos interoperarlos y se agilizaría la gestión. Es importante hablar de los documentos de pago, las facturas. Estas facturas deben tener un formato concreto que se exige en la convocatoria, en el que se fije claramente el destinatario y el receptor de la factura, con su nombre, apellidos, razón social, NIF, dirección completa y número de factura, el destinatario con su nombre y apellidos. El destinatario, por supuesto, es el beneficiario de la subvención, no puede ser otro, con su razón social, NIF y denominación completa. Es importante, aparte del receptor y del beneficiario, aclarar que el concepto debe coincidir con el gasto subvencionable que se pide.
y que debe haberse devengado o devengado, nuestro es un sinónimo de contraído o referido al periodo que comprende entre el 14 de marzo y la fecha de presentación de la solicitud, que como hemos dicho, la fecha límite es el 30 de septiembre, pero si yo lo presento el 29, pues hasta esa fecha. Debe constar también la fecha de emisión, que debe estar comprendida entre esos días. Esto es importante. En los conceptos subvencionables es muy importante que figure y que coincida con el concepto subvencionable que se pide y que debe coincidir con lo que se determina en la convocatoria y hacer referencia al proyecto para el que solicita la subvención en esa casillita. O sea, el concepto subvencionable debe coincidir con los gastos que se consideran subvencionables y, a su vez, determinar entre paréntesis o al lado el proyecto para el que solicita, el tipo de proyecto para el que solicita efectúa esta consignación de gasto. Por supuesto, en las otras flechas que aparecen en esta presentación, pues es otra de las partes importantes de la factura, que es la descripción de las operaciones, el tipo o tipos impositivos y la cuota tributaria, que deberá desglosarse de tal manera que se pueda determinar claramente cuál es la base imponible, como voy a decir más adelante. Los justificantes de gasto tienen que venir acompañados de sus justificantes de pago correspondientes. Estos justificantes deben acreditar claramente el pago por el beneficiario de la subvención y debe coincidir tanto el importe del pago como el del gasto, porque si no se daría una disfunción que habría que requerir al interesado que por qué se produce, retrasando tanto el otorgamiento de la subvención como la liquidación de esa subvención. Las modalidades de pago admitidas son 4: transferencia bancaria, domiciliación bancaria, cheque y tarjeta. Estas modalidades de pago tienen sus especialidades en el sentido que la transferencia bancaria debe venir aparece todo determinado en la convocatoria claramente y también en la sede electrónica. Esa transferencia bancaria debe venir acompañada de su orden de transferencia con ordenante y beneficiario y se identificará claramente estos dos, que por supuesto el beneficiario tiene que ser el que solicita la subvención. Perdón, el ordenante es el que paga, el que solicita la subvención, y el beneficiario es el tercero al que realiza el pago, claramente identificados. Y junto a ello debe aparecer la documentación bancaria del cargo. En el caso de transferencias por Internet, que ahora son muy habituales, no se aceptarán órdenes de transferencia sin el correspondiente adeudo bancario. En la domiciliación bancaria debe ir acompañada también la correspondiente domiciliación. En el pago mediante cheque solo se admiten cheques nominativos, no se admiten cheques al portador, y se presentará copia del cheque y la documentación bancaria del cargo. En cuanto a los pagos con tarjeta, pues debe aportar igualmente el comprobante del pago con la tarjeta junto a la documentación bancaria del cargo correspondiente. A estos efectos se considera gasto realizado el que se haya realmente pagado hasta la fecha de presentación de la solicitud, como he comentado anteriormente, y no se admitirán en ningún caso pagos en efectivo, ni pagos con pagarés, ni justificantes de pago extraídos de capturas de pantalla de sistemas de planificación de recursos empresariales o de portales financieros. Estos pagos en efectivo y estas pagarés o capturas hechas de un portal no se admiten como justificantes de pago de ningún modo. Hay una especialidad en estas subvenciones en el caso de justificantes, como hemos dicho, de los proyectos de realización de estudios de carácter gerencial o de estudios de digitalización, en el que se deberá acompañar de la copia del recibo del pago de la matrícula, en el que figuren claramente tanto el grado de formación recibida como la identificación de los participantes, para el tema de poder justificar luego si son 1 o 2 participantes y quiénes son de esa empresa. Si no es posible hacer esta copia en el recibo no figura, pues deberá aportar certificación de la entidad que haya impartido esa formación, que acredite dicha realización y dicho gasto. Y el pago, por supuesto. Esta diapositiva se refiere a la relación de gastos presentados para la justificación. Una vez visto tanto los justificantes de pago como tienen que ser, como los de gasto, hay que fijarse en el formulario que hablaba más atrás, que es la relación de gastos presentados para la justificación. Esta relación justificativa debe incluir todos los gastos de manera correcta. Esta quizá es uno de los formularios más importantes, en el que se determina claramente qué gastos se han realizado en su orden, con su número de factura correspondiente y con su comprobante de pago correspondiente.
estos números 1, 2, 3, 4 deben ir bien colocados y tener una concordancia con los gastos, porque si no la gestión se hace complicadísima. Hay que tener en cuenta que por supuesto hay que incluir el somatorio y que coincida todos los gastos con cada una de las facturas presentadas. Es importante decir que solo se subvenciona la base imponible, que es el sumatorio que aparece marcado en esta fila azul. O sea, por la ley de subvenciones no se subvencionan impuestos siempre que luego se repercutan ni los impuestos que afecten a la renta. Solo se subvenciona la base imponible. Es muy importante que todos los documentos, lo que acabo de comentar, facturas, tanto los documentos de pago como los de gasto, se presenten en el mismo orden en el que se enumeran en la relación justificativa, o sea, que el justificante lleve ese mismo orden para facilitar la gestión, porque si no se hace imposible. Y adjuntando con cada gasto o justificante de gasto su justificante de pago correspondiente. El pago de estas subvenciones pues, se hace una vez que el expediente esté completo, el pago es único y se realiza mediante transferencia bancaria en la cuenta que se haya consignado por el solicitante en la solicitud, que aparece una casilla con la cuenta bancaria en la que se quiere que se haga el ingreso de una cuenta del beneficiario, y se hace una vez concedida la subvención, este pago, por supuesto. En caso de incumplimiento del beneficiario de las condiciones a las que es sujeta la subvención, o, por ejemplo, el caso de incumplimiento del tema de concurrencia de ayudas que supere los umbrales que fija la Unión Europea en el caso de minimis de últimos 3 ejercicios fiscales, o el marco temporal en este ejercicio fiscal de otras ayudas que se han recibido con la misma finalidad, dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente. La tramitación electrónica pues es, como siempre, la sede electrónica en jcil.es. Se puede entrar directamente en Tramita Castilla y León jcil.es, o bien dentro del portal principal hay un simbolito que es un ratón, y allí se puede clicar para ir a la tramitación electrónica. Para buscarlo es muy sencillo, sencillamente poner en el buscador el número del procedimiento, que es el 2998, y ahí se despliega el título de la subvención. Clicando aparecen todos los formularios, toda la información necesaria, muy bien estructurada por los documentalistas del 012. Y hay que recordar que los formularios, el de solicitud es el principal, a él se anexarán todos los documentos que hemos hablado no teletramitables, y los teletramitables en el caso de que se opongan o no autoricen a su consulta. Y si es necesario incorporar documentación nueva, hay un formulario específico que es de incorporación de documentación, que también es teletramitable, y ahí se podrán incorporar en formato igual, PDF, anexados, digitalizados, otros documentos que se haya olvidado o que no necesiten subsanar porque hayan sido requeridos de subsanación de algún documento que faltaba. La tramitación electrónica pues es como en todos los procedimientos de la Junta, necesitan certificado electrónico por una entidad reconocida, tanto DNI electrónico como el de la Fábrica Nacional, como otras entidades de certificación reconocidas por la Junta, y tener instalado el programa de autofirma, que una vez que se entra, pues da las opciones para instalar este programa de manera nada complicada. Es importante que se den de alta en el buzón electrónico. Dentro de la solicitud, este buzón electrónico es para recibir notificaciones de requerimiento o de resolución de la subvención. Este procedimiento es totalmente electrónico y, por lo tanto, todas las notificaciones entre la Junta y el solicitante se producen de manera electrónica, es decir, no puede haber ningún documento en papel. Este buzón, dentro del apartado solicitud, si se consideran que les es muy complicado realizar este buzón o no saben realizarlo, nos pueden autorizar para realizar de oficio. Clicando dentro de la solicitud, hay un cuadradito en la primera página de la solicitud relativo al buzón, y si nos marcan un sí, nosotros nos están autorizando para que nosotros le creemos el buzón de oficio por parte de la Junta.
Es importante, si crean ustedes el buzón, que se suscriban al procedimiento 2998 con la opción alta de suscripción en procedimiento. Es decir, es crear el buzón. Algunas personas ya de las que lo solicitan, que hayan solicitado subvenciones anteriormente, lo tendrán creado, pero es importante que se suscriban a dicho procedimiento, que es nuevo, que es el 2998. Para cumplimentar la solicitud es importante pues, leer detenidamente toda la información. Es importante leer detenidamente, incluir toda la información requerida y marcar la casilla que consideren. O sea, es decir, que si presento una documentación que, por ejemplo, el NIF, que es obligatorio, el NIF del solicitante, en el apartado de documentación tengo que marcar esa documentación, la he incluido. No puedo marcar que sí y luego no incluirla. Hay que cotejar muy bien lo que se ha incluido y marcar la documentación que se acompaña de manera correcta. Vuelvo a repetir que es importante que si se autoriza a la Administración para el caso de los documentos de carácter económico, tanto IAE como estar de alta estar al corriente de obligaciones tributarias ante la agencia tributaria, podremos consultarlo, y si no se opone al resto de documentos que son interoperables, nosotros lo podemos consultar, si no lo tienen que aportar con la solicitud. Anexar la documentación es fácil. Una vez cumplimentado el formulario, al final del documento, dar al botón validar, cuando ya se ha cumplimentado el formulario de solicitud. En este momento se desplega la posibilidad de incorporar toda la documentación necesaria, que estará, claro, previamente digitalizada solo en formato PDF, y en ese momento podrá anexarla. Nuestra aplicación admite 8 megas y 30 ficheros máximo. Si no, tendrían que anexarla pues, en ficheros zip o en otro... Bueno, no sé si admite ficheros zip. En formato PDF, desde luego. Y si fueran más megas, pues tendría que anexarla después incorporando documentos. Tras el envío de la documentación, recibirá un aviso de confirmación de que todo está correcto y recibirá una confirmación del envío con su número de registro correspondiente. Para saber cómo tramitar electrónicamente, si no lo han hecho anteriormente, tienen una guía de teletramitación dentro de la sede, marcando el procedimiento, en el que podrán leer detenidamente cada uno de los pasos de manera muy sencilla, con pantallazos de cómo entrar en la ventanilla del ciudadano, darse de alta, o dentro del formulario cómo tienen que cumplimentarlo y anexar documentación, pero es muy sencillo, o incluso entrar con la firma electrónica. Cualquier duda mayores de problemas de tramitación por causas técnicas de su ordenador o por cualquier cuestión, pueden llamar al 012, en el que será atendido por los agentes que están allí dando servicio, de lunes a viernes de 8 a 10 y sábados no festivos de 9 a 2. De todas maneras, en el servicio de promoción cultural estamos a disposición de cualquier consulta, cualquier duda, siempre que no sea de carácter técnico del ordenador, que ahí tienen que llamar al 012, cualquier cuestión de la convocatoria. Y también tenemos un correo electrónico y estos teléfonos tanto el mío como de otros compañeros del servicio, para cualquier duda, cualquier cuestión. Y en el caso de haber una duda antes de presentar la solicitud, por favor, mejor es llamar para presentarlo bien, no presentarlo mal y luego haya que repetirles o haya que subsanar la documentación. Muchas gracias por escucharme, y cualquier duda, pues estamos ahora a vuestra disposición. Muchas gracias, María Luisa. Pasamos entonces al apartado de preguntas. Antes recordamos que sigue abierta hasta el 3 de agosto la convocatoria, el plazo de solicitudes para la convocatoria de liquidez, que hay un plazo todavía hasta el 3 de agosto. Y como indicábamos antes, que muy brevemente, en los próximos días, creemos que se publicará la destinada a asociacionismo, que comentaba antes el director. He dejado un poquito de tiempo porque no ha habido muchas preguntas y están entrando ahora. Entonces, vamos comenzando por las primeras. Nos han preguntado, que ya se ha contestado ahí, pero lo comentamos, si vamos a compartir el PowerPoint, la presentación,
tanto la presentación como el vídeo van a estar disponibles en la web sin ningún problema. Nos preguntaba también David Santos qué IAE se exige. Creo que lo ha explicado María Luisa. No, la convocatoria no indica ningún IAE en concreto, sino la pertenencia a un sector cultural. Otra cosa es que, como si se pide el alta en el IAE, los epígrafes del IAE pueden acreditar la pertenencia a un sector cultural. En el caso de que no quede claro que se pertenece a un sector cultural, en principio todo el mundo sabe si pertenece a un sector cultural y en principio también puede quedar muy claro a través del epígrafe del IAE. Si no quedase claro, porque hay situaciones, los sectores culturales son muy diversos, pues tendría que acreditarlo de algún otro modo, su pertenencia a alguno de los sectores culturales que indica la convocatoria. Los sectores culturales son de enseñanza de español para extranjeros. Y si no quedase claro cuando se vea la solicitud, pues habría que solicitar que se subsanase ese apartado. Pero es muy recomendable, como ha comentado mi compañera, que la solicitud quede completa, es decir, que el expediente quede completo con toda la documentación y que no sean necesarias subsanaciones, puesto que eso retrasa la completud del expediente y, por lo tanto, resta posibilidades al solicitante, dado que las solicitudes, las resoluciones se dan a medida, o sea, el crédito se agota a medida que se va concediendo. Entonces, si se tarda en completar el expediente, hay posibilidades de que el solicitante se agote el crédito y no tenga posibilidad de subvención. Esto pasaba exactamente igual en las solicitudes que se presentaban que se están presentando para liquidez. Nos comentaban también dónde está el formulario. Los formularios están ya colgados en Tramita Castilla y León. Hoy comienza el plazo y entonces ya están disponibles para presentarse. Bien es cierto que la creación de estas subvenciones, pues cada uno tendrá que ver si ya ha realizado actividades, proyectos de los que contempla la convocatoria o si los va a realizar en las próximas semanas hasta que finalice el plazo de solicitudes. Preguntaba José Miguel si hay fecha establecida para la tercera línea de ayudas. Yo como Marisa, que has explicado tú, los plazos son los mismos para todos los proyectos, ¿verdad? Sí. Es así. Son gastos devengados desde el 14 de marzo hasta la presentación de la solicitud. Esto tiene su lógica, puesto que ha explicado María Luisa, que el sistema es el de concesión directa. Entonces, se presenta la solicitud y ya la justificación no tiene que ver con otras convocatorias que conocen. Entonces, en esas convocatorias de concurrencia competitiva se presenta la solicitud con un proyecto, se valora, se resuelve y después ya se presenta la justificación. Aquí no, se presenta la solicitud junto con la justificación de las actividades, los gastos y los pagos. Entonces, la lógica es que cuando se presenta la solicitud tiene que haberse realizado ya. Hay que haya que observar si se han podido realizar esos proyectos ya, puede ser, o si se van a realizar de aquí a que se presente la solicitud en el periodo de presentación de solicitudes que indica la convocatoria. Nos pregunta María José, yo creo que aquí se mezclan conceptos, que se ha dicho, indica María José, que los certificados deben tener validez durante todo el procedimiento. ¿Se entiende que esto no se refiere a los certificados electrónicos? Esto es, que si el certificado tiene validez hasta noviembre, entendemos que no hay que renovarlo anticipadamente con anterioridad a registrar la solicitud. Yo, María Luisa, puedes explicar. Yo creo que se está refiriendo aquí, María José, a su certificado electrónico, pero tu referencia ha sido a los certificados que se presenten. De documentación que se presente, el certificado de estar al corriente. Una cosa es el certificado electrónico que
que ser válido, estar vigente, por supuesto, y ese, si es el de la Fábrica Nacional o el DNI, el certificado electrónico tiene que estar vigente, ¿no? Yo me refería, a lo mejor no lo he explicado claramente, los certificados por ejemplo, de estar al corriente de obligaciones y estos certificados, documentación, que si no nos autorizan a interoperarlos, que en el momento de interoperar es totalmente válido, en el momento que estamos interoperando y nos lo presentan, que no sea un certificado de estar al corriente que no tenga casi periodo de validez o sea, son certificados documentación, no certificado electrónico. El certificado electrónico, si no está operativo, no va a dejar presentar la solicitud. Son certificado documentación. Cualquier documento que se presente, por ejemplo, el certificado de vida laboral, de situación de alta en el IAE, tienen que ser certificados que sean recientes, no de antiguos. Tienen que ser a fecha de solicitud, por lo menos, y si alguno tiene un plazo de validez, pues que sea un plazo de validez amplio. Eso es a lo que me refería. De acuerdo, sí, yo creo que está claro. También nos preguntaba María José si había alguna forma de dar mayor capacidad a los ficheros anexados. Bueno, yo creo que sobre aspectos técnicos, informáticos, también se indica en la presentación, quien mejor puede ayudar son nuestros compañeros del 012. Entonces, cualquier duda, cualquier cuestión respecto a esto o que cualquier problema con un formulario que no se descargue bien, cualquier problema que sea técnico, de soporte informático, es mejor dirigirse a nuestros compañeros del 012 y les van a atender estupendamente. No se me escape ninguna, dice aquí, si soy administradora única de una SL, dice Gemma, ¿no hace falta el modelo normalizado de otorgamiento de representación? Nos pregunta Marisa. Pero si es una persona jurídica, ¿no? Sí. La representación, pero es una, o sea, en el caso del otorgamiento de representación es para personas, o sea, en papel, en ese modelo de otorgamiento es para personas físicas. En el caso de personas jurídicas, siempre el representante tiene que venir en la escritura de constitución, en el acta fundacional, en los estatutos actualizados. Y si no figura, nosotros no sabemos si es el representante de la empresa. Hombre, si es uno de los socios, esto lo figuramos. Se aparece en la escritura de constitución como uno de los socios de la entidad, por supuesto, pero si es una persona que no aparece y no está directamente nombrada en los estatutos como representante legal, deberá presentar una escritura de apoderamiento de las que se hacen por las empresas para actuar en muchos ámbitos de la administración y dando un poder de representación a una persona. Nos pregunta José Luis de Innovarte cómo se tienen en cuenta los 5 trabajadores de media anual. En mi caso, dice, contrato de trabajadores, pero igual están en total 10 días, en total en un año. Bueno, es una pregunta habitual y ya se dio en liquidez, ¿verdad? Y lo indica también uno de los formularios, es a jornada completa. Como ha indicado María Luisa, hay un informe medio, parte de la documentación del expediente, es uno de los datos en los que son teletramitables, que se puede acceder y que si nos autorizan, nosotros mismos podemos comprobar. En este caso, hay una forma de averiguar ese cómputo, es decir, que la Seguridad Social, a través de ese informe medio, indica cuál es el cómputo de trabajadores a jornada completa, en el caso de que ustedes no lo sepan. Es decir, se pide la declaración de no tener más de 5 trabajadores y esto se contrasta, es decir, no va a haber ningún caso en el que haya dudas de que uno tiene o no los 5 trabajadores. En caso de que hubiese dudas, también se requeriría subsanación. Pero, para que nos entendamos, es a jornada completa. Son trabajadores a jornada completa. Con lo cual, pues, se puede tener 10 trabajadores y cumplir la condición para ser beneficiario. Todo dependerá de si en ese cómputo a jornada completa son o no 5 trabajadores. Hay que ver las referencias a enlace. El enlace ya hemos dicho que se va a colgar, tanto la
la presentación yo creo que ya está colgada. Sí. Y el, sí, ¿verdad que sí, María Luisa? Sí, están destacados. Está. Y la presentación, la webinar también se va a colgar. Hay varias preguntas en relación con los gastos subvencionables. Aquí habría que insistir en que los gastos son los que indica la convocatoria. Y en esta cuestión, aunque los gastos sean distintos a los que se indicaban en liquidez, cuando hay dudas sobre un gasto, si tiene dudas el solicitante, nosotros también lo vamos a tener. Es decir, tienen que ser gastos que se identifiquen claramente con lo que indica la convocatoria y que además, como ha indicado María Luisa, en la factura haya referencia al proyecto. En la solicitud se pide que se indique el título del proyecto o proyectos para los que se solicita subvención. Esa referencia a ese título del proyecto debe indicarse también en las facturas. O sea, además del gasto, el gasto se corresponda con alguno y es bastante prolija la relación de gastos subvencionables y es prolija para ayudar, es decir, para que abarcar muchos. Como todo, hay un margen de interpretación, pero es mejor no dejarlo al margen de interpretación. Es decir, que el gasto sea el que se indica, sea uno de los que se indica en la convocatoria para el proyecto al que se concurra y que haya referencia en esas facturas, en los comprobantes de gasto, al proyecto para el que se solicita subvención. Ambas cosas tienen que figurar en las facturas. Si no figura en las facturas, habrá dudas, serán gastos no subvencionables, considerados no subvencionables, o serán motivo de subsanación. Esto sucede ya a aquellos que concurren a convocatorias en concurrencia, a la redundancia competitiva. En ese caso es con posterioridad a la concesión, en este caso es en este mismo momento, con lo cual después ya no tiene solución. O la factura, el comprobante de gasto, se refiere a uno de los gastos subvencionables, son muchos los que se recogen en la convocatoria para cada uno de los tipos de proyectos, o no será subvencionable. Y con la referencia al proyecto para el que se solicita la subvención, exactamente a ese proyecto. Eso tiene que quedar muy claro. Y puede haber, si hay dudas, es mejor no incurrir en esas dudas. Es decir, es leer esos conceptos de gasto y que haya referencia a esos gastos y ese proyecto en los componentes de gasto, en esas facturas. No sé si ves tú alguna otra pregunta. María José nos indica aquí que hay dificultades a veces para que una empresa indique eso en la factura, pero de verdad que es necesario. Y los que habéis tenido ya alguna subvención en concurrencia competitiva, sabéis que es un problema muy habitual. Es muy importante que haya esa referencia, porque en este caso ya no solo es que complique una justificación a posteriori de la concesión, es que en este caso, como la concesión y la justificación son a la vez, dificulta la propia concesión de la subvención. Pregunta también si se ha establecido una cantidad mínima de presupuesto que se puede solicitar. Sí. La cantidad que se puede solicitar son 10.000 euros por beneficiario y el 70% del proyecto siempre llegando a ese tope y con las limitaciones que he explicado que aparecen por tipos de gastos. Nos pregunta también Gemma a qué se refiere la convocatoria con plataforma de comercialización. Muchas de las actuaciones que contemplan estas convocatorias están dirigidas a la preparación de los sectores culturales para abordar la coyuntura del COVID-19, para adaptar a los sectores culturales a esta situación. Las plataformas
plataforma de comercialización se refiere, yo creo que queda, que es clara el concepto, pero pues a estructuras informáticas que permitan comercializar productos culturales, que son muy diversos, o sea que las plataformas pueden ser muy diferentes en el caso de que sea una galería de arte, como en nuestro caso, o una compañía de teatro, o una librería, o una editorial. Es decir, pueden ser distintos, pero son plataformas, instrumentos, herramientas que permitan comercializar esos productos. Esa es la cuestión. Nos pregunta David si estas ayudas son para gastos ya hechos. ¿Verdad? Sí, efectivamente son gastos ya hechos, pero devengados, es decir, contraídos, como ha indicado mi compañera, desde el 14 de marzo hasta que se presente la solicitud. El plazo de subvenciones está abierto, por lo cual y hay todavía un periodo considerable para realizar esos proyectos. Por lo cual, esos gastos en el momento de presentar la solicitud, se presenta el propio proyecto, lo que se ha hecho y los gastos que ha supuesto la ejecución de ese proyecto. Se presenta a la vez. Eso significa concesión directa y es hasta agotar crédito. Se conceden los proyectos, las subvenciones, cuando el expediente esté completo, cuando toda la documentación que requiere la convocatoria está completa. En ese momento se puede resolver y en ese orden, en orden de presentación. De ahí que insistamos en que es importante presentarlo pronto, pero también completo. No sirve de nada presentarlo pronto si no está completa la documentación. No veo yo sin ninguna pregunta más. Hay otra pregunta sobre los gastos. Los gastos tienen que ser referidos al proyecto. Y el proyecto es el que es. Aunque se haya convocado ahora las subvenciones, si el proyecto se ha hecho antes, era ese proyecto. Tiene o no cabida en la línea de subvenciones. Entonces, tiene que quedar claro, o bien en la factura, es donde tiene que quedar claro. A veces se hacen aclaraciones a las facturas, pero tiene que quedar claro que esa factura se corresponde con un gasto y que ese gasto, un gasto de los recogidos en la convocatoria y que ese gasto es para el proyecto para el que se solicita la subvención. Vamos a revisar de todas maneras las preguntas. Si nos hemos dejado alguna, responderemos. Abriremos un apartado de preguntas frecuentes, igual que hemos hecho con las subvenciones de liquidez. Y en cualquier caso, están los contactos que ha indicado María Luisa, con los cuales estamos en comunicación siempre que sea necesario. Nosotros seguimos trabajando aquí en esta y en otras líneas de subvenciones y otras líneas de trabajo que conocéis, con lo cual no hay riesgo a que dejemos nada sin responder, porque tenéis nuestros contactos. ¿Hay alguna última que ha entrado ahora? ¿Podemos contactar con vosotros para dudas? Sí. Ya con liquidez dejamos otra lista de contactos. Algunos son los mismos, otros diferentes, pero desde el servicio de promoción iremos respondiendo a todas ellas en los teléfonos que os indicamos, en correo electrónico, en fin, que no hay problema en ello, todo lo contrario, es nuestro trabajo. Si hay cualquier duda que surja, nos vais diciendo en los próximos días. Y creo, no sé si ves tú alguna manera, Luisa. No, por ahora no he entrado nada más, así. De acuerdo. Pues, os agradecemos mucho la atención y lo dicho, seguimos trabajando y a vuestra disposición para todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias.